Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, llega a Honduras lote de 105.300 dosis de vacuna de Pfizer. Hallan cuerpo de empleado municipal en garaje de la vivienda del edil de Atima, Santa Bárbara. Honduras merece elecciones que generen confianza, asegura la máxima representante de la Organización de las Naciones Unidas en el país. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por sintonizarnos a esta hora desde la comodidad de sus hogares. Saludo de inmediato a Leila Vendaño. Muy buenas noches, Ivette, un gusto saludarla a usted y por supuesto a todas las personas que en este momento nos están sintonizando. Muchísimas gracias por acompañarnos. De inmediato le presentamos el siguiente bloque de titulares. Presentan al segundo implicado en asesinato de exdiputada Echeverría. Sesiones paralelas realizan diputados del Congreso Nacional en rebeldía ante el reclamo de retornar a sesionar de manera presencial. Energía Honduras denuncia que están a las puertas de una intervención de forma irregular de parte de la Superintendencia de Alianza Público-Privadas del país. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. De inmediato iniciamos con las informaciones. Nuestra compañera Odalia Urbina nos informa que sesiones paralelas realizan los diputados del Congreso Nacional en rebeldía ante el reclamo de retornar a las sesiones de manera presencial. Diputados de los partidos de la oposición en una junta paralela del Pleno del Congreso Nacional realizada a través de la plataforma Zoom reclamaron no continuar con sesiones virtuales hasta que sea tomada en cuenta la posición de retornar de manera presencial a legislar en el hemiciclo legislativo. Estamos evidenciando que el Partido Nacional por sí solo se está echando a sus espaldas estas barbaridades que están aprobando. Por lo anterior, denunciaron que los miembros del Partido Nacional no dan la palabra y hacen lo que quieren en la aprobación y reforma de leyes porque no se discuten los temas de manera adecuada. No podemos ser parte de sesiones vía Zoom, que donde prevalece la inseguridad y también la poca transparencia o ninguna. Es el acto de corrupción parlamentaria más grande que se ha podido ver en la historia de Honduras. Porque un Congreso que se encuentra dividido entre los que están aprobando aspecto a matacaballo. Esta diputada aseveró que ante la discusión de temas cruciales en el país de inmediato se debe permitir el ingreso de los diputados al Congreso Nacional. Cada vez se están aprobando más préstamos, se va a dejar empeñado al país durante por lo menos 20 a 25 años. Pese a que los diputados de la oposición de distintas bancadas exigen el regreso a las sesiones presenciales, el secretario del Congreso Nacional reiteró que se le pedirá al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos determinar si pueden volver de forma presencial. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Por su parte, el Central Ejecutivo respalda la posición de los diputados liberales de no continuar en sesiones virtuales.
Las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, encabezadas por su presidente y candidato presidencial, abogado Gianni Rosenthal, se pronunció a favor de la determinación de la bancada liberal en el Congreso Nacional de no seguir asistiendo a las sesiones virtuales de ese poder del Estado hasta que se retomen las reuniones presenciales para evitar que el Partido Nacional continúe manipulando la agenda del legislativo hondureño. Pero nosotros no podemos permitir que siga ocurriendo lo que ha ocurrido hasta ahora. Una, que se le niegue el acceso a los diputados liberales a la sesión. Segundo, que se les envíen los dictámenes, como acaba de explicar el diputado Barahona, horas antes de que se pongan a discusión. Y por eso es que la bancada del Partido Liberal adopta esta decisión y es una decisión que consideramos que es legítima para evitar que hayan más abusos. En esta rueda de prensa, el presidenciable de los liberales exhortó a las demás bancadas de la oposición que integran la Cámara que acompañen la posición de los diputados rojiblancos y se abstengan de participar en otras sesiones virtuales hasta que se regrese al modo presencial, respetando desde luego todas las medidas de bioseguridad que evitarían más contagios. Y hoy el Consejo Central Ejecutivo adopta como resolución dicho pronunciamiento y pasa a formar parte de las resoluciones de este Central Ejecutivo. Invitamos a las otras bancadas de los otros partidos a que sigan el ejemplo de los diputados liberales, que no permitan que la dictadura nacionalista continúe imponiéndose en el Congreso Nacional, implementando medidas abusivas, antidemocráticas, y solicitamos a dichos diputados de las otras bancadas que respalden a la bancada liberal en el ejemplo que está poniendo para no permitir seguir bajo el yugo del Partido Nacional. Nosotros estamos librando una batalla cívica por el bien de la democracia. Eso es lo que estamos haciendo. Poniendo en autos al hondureño, porque la Junta Directiva del Congreso Nacional se ha negado rotundamente a hacer las reuniones presenciales. La pregunta es ¿por qué? Las autoridades del liberalismo son del criterio que solo a través de las sesiones presenciales en la Cámara de Diputados se hablará un lenguaje democrático y participativo. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y el expresidente José Manuel Zelaya Rosales ha posteado a través de su cuenta personal de Twitter: en nuestra misión, Xiomara Castro, de derrocar a Juan Orlando Hernández y sacar al pueblo de esta tragedia, no permitamos que las mismas calumnias que usaron para derrocarme hace 12 años nos distraigan, le dice al Partido Libre. En nuestra misión, Xiomara Castro de Zelaya, de derrocar a Juan Orlando Hernández y sacar al pueblo de esta tragedia, no permitamos que las mismas calumnias que usaron para derrocarme hace 12 años nos distraigan. Y tiene la imagen del golpe de Estado, 28 de junio. Y el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para adjudicar el TREP, nos cuenta Kimberly Espinosa. Sectores advierten que el Consejo Nacional Electoral tiene escasos 15 días para adjudicar el sistema de transmisión de resultados preliminares a la empresa que gane la licitación. Estando en contra, el reloj podría generarse cierta opacidad, señalan. Si va a haber un TREP donde va a haber acusaciones de que está controlado por un partido político, finalmente va a ser mejor que todo se haga de manera tan artesanal y tan, a la usanza más vieja que conocemos, que un TREP controlado y que genere desconfianza. Dejar todo a última hora es un mal presagio para la ya deteriorada democracia del país. Todo por los cálculos y conspiración de los políticos, increpa este analista. Que ahora corresponde al Consejo Nacional Electoral, que ya tiene la disposición legal para actuar, que comience o que avance en este proceso. Otros consideran que es oportuno mantener la confianza en la institucionalidad. Es un buen augurio que no se haya buscado la empresa de manera directa, sino que se esté esperando postulaciones, se esté esperando las ofertas técnicas y económicas. Desde el Consejo se garantiza una licitación pública que avale la transparencia, que la empresa ganadora será la mejor calificada. Los requisitos debemos de ser una empresa que debe hacer la gestión a través de un CAE, donde tú compras,
y lo que incluye los términos de referencia, el perfil de la empresa, la antigüedad y todo lo demás que está siendo revisado a través del TREP. La demora en la adjudicación es producto de no aprobar el presupuesto a tiempo, fustigan desde el CNE. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y Honduras merece elecciones que generen confianza, asegura la máxima representante de la ONU en el país. La coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, celebró mediante sus redes sociales los acuerdos logrados por la clase política para generar confianza en las elecciones del 28 de noviembre. La alta funcionaria de Naciones Unidas publicó en su cuenta oficial de Twitter: celebramos los acuerdos políticos en el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. En la misma publicación, la abogada indicó: Honduras merece elecciones que generen la confianza de la población. Seguimos apoyando este proceso. Shackelford insistió que la ley del proceso electoral es un tema importante para así tener un reglamento que pueda dar más claridad. No obstante, dijo ser optimista con la organización de los próximos comicios, especialmente por los acuerdos alcanzados. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Y más de 200 alcaldes y el 50% de los diputados van por la reelección. A escasos 3 meses para el desarrollo de las elecciones generales, oficialmente son 212 candidatos a alcaldes del Partido Nacional Liberal y Libertad y Refundación, así como el 59% de los actuales parlamentarios que buscan a toda costa la reelección en sus cargos. Ambos tienen recursos. El alcalde principalmente, porque el alcalde, independientemente del partido que sea, tiene a su disposición el presupuesto de la alcaldía para hacer obras y esas obras utilizarlas como un medio de promoción. Es repugnante que piensen en reelegirse muchos de estos malos políticos, que en su mayoría se han convertido en una pieza arqueológica del Congreso Nacional, legislando a favor de proyectos partidarios o personales y no de la nación, opinan desde sociedad civil. Debería existir un recambio. Hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, deberían muchas personas dar un paso al costado y darle espacio a los jóvenes en el Congreso Nacional, por ejemplo, pero también en otros espacios en el país. La ciudadanía tiene en sus manos el día de la votación producir ese cambio transformador y regeneracional, expresa este experto. Permitir que otras personas, que otras mentes vengan a gobernar el país, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Los mismos políticos con las trilladas promesas de campaña sin cumplir proceso tras proceso no pueden dar resultados diferentes, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y en tiempo récord se logró enrolar a la mayoría de los hondureños según el Registro Nacional de las Personas. Tras dar a conocer los logros alcanzados con el proyecto Identifícate, las autoridades del Registro Nacional de las Personas aseguran que en tiempo récord lograron enrolar el 94% de la población hondureña, equivalente a 5.287.421 ciudadanos. Que nos garantiza la vida útil de la tarjeta por al menos 10 años. Hemos incorporado factores como fecha de vencimiento. La tarjeta de identidad anterior no tenía fecha de vencimiento. Dicen que de los 5.3 millones de hondureños enrolados, ya lograron entregar 3.240.205 tarjetas de identidad, más 1.7 millones que están impresas para su entrega y otras 300.000 están en calidad de solicitud. Llegar a los lugares más recónditos y alejados del país, cruzar ríos, tener que llegar a zonas que no son accesibles bajo ninguna forma, sino que solo caminando. Y de esa manera, pues, logramos llegar a enrolar a más de 5.3 millones de hondureños. Para realizar la depuración del censo nacional y emitir la nueva tarjeta de identidad, el Estado ha hecho una inversión de $73 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, de los cuales 68 millones ya fueron desembolsados. Estos logros son muy importantes para nosotros, para la Unión Europea, en cuanto queremos contribuir a lo que hemos dicho, fortalecer el Estado de Derecho. Y en ese sentido felicito públicamente al Registro Nacional de Personas y al PNUD por su trabajo.
Las autoridades del Registro Nacional de las Personas tienen hasta el 15 de octubre para terminar de enrolar y entregar en su totalidad los 5.3 millones de identidad y así cumplir con esta orden del Congreso Nacional. Dicen que desplazarán más de 2.000 personas a nivel nacional en los próximos días. René Amaya, 11 Noticias. Muy bien, y a continuación le presentamos Panorama Nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. A prisión irá el King Kong, quien explotaba a través de la mendicidad a sus propios hijos en la ciudad de San Pedro Sula. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Continuamos y en la siguiente nota, Víctor Valladares nos informa que Energía Honduras ha denunciado que están a las puertas de una intervención de forma irregular por parte de la Superintendencia de Alianza Público-Privada del país. Representantes del Consorcio Internacional Energía Honduras han denunciado la intención de las autoridades de la Superintendencia de Alianza Pública-Privada del país de iniciar una intervención en su contra en las próximas horas, acción que a su criterio violenta las leyes del país. Hoy hemos conocido la existencia ya de una resolución de la SAP para venir el día de mañana a partir de las primeras horas a intervenir a Empresa Energía Honduras. Entonces, los resultados, esa es la noticia de hoy. Mañana estaríamos intervenidos. Aseguran que esto violenta la seguridad jurídica del Estado de Honduras y además pone en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores que actualmente trabajan en esta empresa. La intervención, como lo he venido anunciando, no es nada más que un atentado gravísimo a la inversión extranjera, con serias implicaciones para la seguridad jurídica, para la confianza inversionista tan necesaria en un país pobre como es este y necesitado. Es una empresa que hoy genera más de 2.500 empleos entre directos e indirectos en el país. Es una empresa que mueve del orden de 14 millones de dólares mensuales en pago a proveedores, en costos financieros, en pago de nómina, en aportes a la SAP, en aportes al Estado en materia tributaria. Ese es el movimiento de esta economía que trae Empresa Energía Honduras. Y es una empresa a la que a la fecha, este es un número muy importante, a la fecha el Estado de Honduras le adeuda un monto que está registrado contablemente como una cuenta por cobrar por valor de 484.41 millones de dólares. Por otro lado, han advertido sobre las implicaciones que traería al Estado de Honduras enfrentar una demanda millonaria ante las violaciones que son objeto con estas y otras acciones a cada momento. Ahí, en ese mes de enero, el monto iba superando los 750 millones de dólares. Esto es, además de la cuenta por cobrar que acabo de mencionar, que está en 485 millones de dólares, hay un inventario, hay una garantía, todo suma decenas de millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y César Funes nos da a conocer que declaran a Esparta Atlántida libre de sedes. El municipio de Esparta Atlántida fue declarado libre de zonas de empleo y desarrollo económico luego de un cabildo abierto celebrado en este sector. Una masiva concurrencia de habitantes del municipio de Esparta, representantes de las diferentes comunidades, ¿verdad? Más de 54 comunidades que han dicho un no a la sede, ratificando el acuerdo de la Corporación Municipal donde se declara el municipio de Esparta libre de sedes. Más de 54 comunidades que conforman el municipio de Esparta, entre aldeas y caseríos, pudimos notar una participación entre 7 y 8 personas por cada una de las comunidades, más de 500 personas presentes con las personas que nos acompañaron, de organizaciones. Y pues esto nos fortalece como corporación municipal porque ya es una decisión que no solo emana del seno de la corporación, sino que emana también del pueblo de la comunidad civil organizada. Los pobladores que asistieron a este cabildo abierto manifestaron su repudio a estas zonas especiales.
Bueno, creo que el mensaje ha estado claro, ¿verdad? No solo es de Esparta, sino que es de todos los municipios de Honduras que están en contra de este proyecto de la sede, principalmente porque viene a afectar la soberanía, ¿verdad? Todos estamos conscientes que necesitamos de desarrollo, necesitamos que nuestras poblaciones crezcan económicamente y humanamente, pero necesitamos que también tengan libertad y que este proyecto pues no sea a cambio de la venta de la dignidad y soberanía de nuestras poblaciones. La decisión de declarar este municipio libre de sedes ya había sido aprobada en corporación municipal y este día fue ratificada por representantes de varias aldeas de este municipio de Esparta. Para 11 Noticias, César Funes. Y el titular de la Secretaría de Trabajo, Olvin Villalobos, anunció el inicio de un proceso para verificar el cumplimiento del pago del salario mínimo en las empresas del país, como una respuesta a la gran cantidad de denuncias que muchos se niegan a cumplir con esta obligación laboral. A partir del mes de agosto se activó todo el protocolo que teníamos definido para que nuestros inspectores laborales visiten a las empresas y verifiquen si en efecto se está pagando el salario mínimo que se pactó con los sectores. En ese sentido, tenemos una programación de manera cotidiana para que nuestros inspectores realicen el trabajo que corresponda y de identificar algún tipo de situación adversa en contra de lo que habíamos pactado, se aplican los procedimientos que en el marco de la ley establece. Y más oportunidades para que los hondureños trabajen de forma legal en los Estados Unidos. Autoridades de la Secretaría de Trabajo han firmado un acuerdo con representantes de una empresa con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, que ha mostrado su interés en contratar a unos 150 hondureños para que vayan a laborar de forma legal a ese país del norte. En una primera etapa va a llevar 50 hondureños para el rubro de la construcción y en una segunda etapa de un futuro muy cercano estarían llevando 100 personas más. El proceso de reclutamiento para estas nuevas oportunidades ya inició y los aspirantes esperan llenar los requisitos establecidos para poder viajar a aquella nación, pues ya llevan varios años buscando una plaza laboral en su país. Esperamos ser aplicados y que nos beneficie a toda mi familia y esperamos que nos vaya muy bien. Primeramente Dios, sí, que podamos tener la oportunidad para poder ir a trabajar a Estados Unidos. La construcción es el área de trabajo que ofrece esta empresa y el primer contrato será por 8 meses, con la posibilidad de ampliarse hasta por 3 años. En construcción siempre es un aspecto de quién está ordenando por contrato. Entonces tenemos nuestras misiones independientes, pero también servimos a otro cliente de construcción. Para los próximos meses se esperan otras oportunidades en los Estados Unidos, pero también hay al menos 3 países europeos que han mostrado su interés en abrir espacio para la mano de obra hondureña. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y en la zona norte del país ya se registran inundaciones a causa de las lluvias, nos informa Gerlin Díaz. Las lluvias que están cayendo en horas de la tarde y noche y que son acompañadas de actividad eléctrica están generando problemas de inundaciones en varios municipios de la zona norte del país, siendo Omoa Cortés uno de los más afectados. Teniendo precipitaciones, más que todo van a ser dispersas y aisladas debido a que son remanentes que ha dejado la onda tropical, y también estamos teniendo el ingreso de humedad de parte del Pacífico hacia el interior del país. Es por eso que estamos con generación de precipitaciones y no solamente en el norte, también en el occidente. La temporada lluviosa ya inició y la población debe de tener el cuidado necesario, sobre todo en lugares que son más vulnerables después del paso de los fenómenos naturales ETA e IOTA. Agosto, septiembre y octubre pues son los meses donde vamos a tener bastante reactivación de la temporada ciclónica. Hemos tenido en los últimos días precipitaciones prácticamente todos los días en horas de la tarde-noche, producto del paso de una onda tropical débil que nos generó lluvias. El alcalde municipal de Omoa dijo que el municipio sigue siendo vulnerable porque las lluvias caen con gran intensidad para esta temporada,
y solo pueden advertirle a la población de los riesgos. Es uno de los municipios más vulnerables que tenemos en la costa norte, debido a que tenemos muchas afluencias del río, ¿va? Son cuencas hídricas grandes y eso pues nos hace ser vulnerables. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y pobladores de varias colonias de la capital protestan por falta de agua. Pobladores de varios barrios y colonias de la capital protestaron este día para exigir a las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA que les den agua debido a que sufren de 8 hasta 20 días sin contar con el vital líquido. Como un mes, 15 días por lo menos. Es decir, que solo son gotitas. Le digo que mea más un gato que tal vez lo que llega a la llave. Los vecinos de estas zonas dicen que para poderse bañar y cocinar los alimentos tienen que comprar el barril de agua pagando la cantidad de 50 lempiras cada uno, pero cuando no tienen dinero no les queda más alternativa que pedirle prestado 1 o 2 tinas de agua a su vecino. Compramos el que trae 5 barriles a 250 lempiras. Y todavía tenemos que pagar el recibo que llega mensualmente. La crisis del agua se extiende un 70% en los barrios y colonias de la capital. El 70% de la capital estamos en ese mismo problema, ¿verdad? Que no están recibiendo este precioso líquido. Y por eso es el reclamo, el sentir y el pesar del pueblo capitalino. Las autoridades del SANAA explican que no pueden darse el lujo de reducir de 5 días a 3 para abastecer a la ciudadanía del agua potable, en vista de que los niveles de las represas Los Laureles y Concepción están sumamente bajos. Son calendarios temporales, nosotros esperamos realmente de que se puedan generar las lluvias en las próximas semanas y así recuperar pues los niveles de los embalses y así mejorar en esos momentos pues el calendario de distribución. Aseguran que con los actuales niveles solo se tiene agua hasta inicio del mes de octubre, a la espera que las lluvias copiosas lleguen lo antes posible, y la perspectiva no es buena, pues poco o nada se sabe de la construcción de represas prometidas por la alcaldía municipal para dotar del vital líquido a los habitantes de la ciudad capital. René Amaya, 11 Noticias. Continuamos con las informaciones. La DPI ha presentado al supuesto segundo implicado en el asesinato de la abogada Carolina Echeverría Jailo. La Dirección de Investigación Criminal presentó este día a un segundo supuesto implicado en el asesinato de la abogada Carolina Echeverría Jailo, quien fue detenido en un sector de la ciudad de Comayagüela. El brutal crimen de la exdiputada liberal y representante del pueblo Misquito ocurrió el pasado 25 de julio por la noche en su propia casa de habitación en la capital. En el hecho, además, resultó herido su esposo, el también abogado y exdirector de la Policía Nacional, Andrés Urtecho Yamborde. El portavoz de la Secretaría de Seguridad manifestó que las investigaciones establecen que esta persona presuntamente tiene responsabilidad en la muerte violenta de esta dama. Esta es la segunda persona que se le hace una detención preventiva ordenada por la Fiscalía del Ministerio Público, ya que se le vincula directamente en el caso donde fallece de forma violenta la exdiputada Carolina Echeverría Jailo y resulta herido su esposo. Hay suficientes elementos que se desprenden del proceso de investigación para poderlo vincular por lo que se realizó en las últimas horas por parte de la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones, la detención de esta persona en un punto del sector de Comayagüela. Para las defensoras de los derechos de las mujeres es importante el avance en las investigaciones y capturas de este femicidio, pero esperan que las aprehensiones se extiendan y lleguen no solo a los autores materiales, sino que también a los intelectuales. Eso es lo que exigimos las mujeres, procesos de investigación ágiles y oportunos. Ojalá que así se hiciera. Las investigaciones de los asesinatos de más de 4.000 mujeres asesinadas en este país en la última década. Esperamos también el castigo a los actores intelectuales del asesinato. Durante la presente semana, los tribunales de justicia enviaron a la cárcel bajo la medida de auto de formal procesamiento a un hombre que días antes fue detenido como sospechoso de participar en el asesinato, mientras que en el caso del aprehendido en las últimas horas fue enviado ante los juzgados competentes para que rinda audiencia de declaración de imputado, mientras las investigaciones
se extienden a otras personas, manifestó el titular de la DPI, Ronmel Martínez. Gisela Calix, 11 Noticias. Herlin Díaz nos brinda detalles sobre un hombre que le desfiguró el rostro a su expareja en Villanueva Cortés. Una joven de 20 años de edad, originaria de Villanueva Cortés, se debate entre la vida y la muerte en el hospital Mario Catarino Rivas, después de ser macheteada salvajemente por su expareja en un ataque de celos, supuestamente porque ya no quería volver a tener vida marital con su agresor, según ha informado su madre. El clamor se suma para que también sea intervenida quirúrgicamente, ya que tiene 4 días hospitalizada y no han realizado ninguna operación. Que vivían, entonces la expareja de ella. Entonces, yo ahorita lo que sí digo, yo estoy confiando en Dios, que mi Diosito es el que va a poner la mano sobre de ella, para que ella me la puedan sacarla yo de aquí pues con buena salud. Pidiéndole a Dios que su rostro que tiene desfigurado pues no le quede tan mal. Las organizaciones de mujeres por la vida piden a las autoridades que actúen de oficio y le den captura al malvado hombre que le desfiguró el rostro a la jovencita, porque aún es prófugo de la justicia. Se consideran dueños de las mujeres, miran a las mujeres como un objeto y por eso hacen este tipo de agresiones, ¿verdad? Entonces exigimos a las autoridades que cumplan con el trabajo que corresponde para sancionar este tipo de casos, para judicializar. La angustiada madre espera que su hija salga bien librada de la pesadilla que vive en su familia, confiando en Dios primeramente y en los médicos para que puedan reconstruirle el rostro. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y asesinan a 2 hombres en la capital. La violencia continúa dejando luto y dolor en los hogares de la capital. En medio de una plantación de maíz y frijoles en las cercanías de la colonia Nora de Melgar, a la orilla del río Zabacuante, fueron encontrados los cuerpos sin vida de un adulto y de un menor de edad. 2 hombres que, según se conoció, eran los encargados de cuidar el sembradío. Las autoridades policiales examinaron la escena del doble crimen, estableciendo que los victimarios les infirieron varios impactos de bala. Los occisos hasta ahora están como desconocidos. Al sitio de los hechos no se presentaron familiares y los asesinos se dieron a la fuga, mientras los cuerpos de los infortunados fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde se les practicó la respectiva autopsia. Entre tanto, los organismos de seguridad trabajan en la búsqueda de los hechores y evitar que el doble crimen caiga en la impunidad. Gisela Calix, 11 Noticias. Y en un enfrentamiento al ejecutar una orden de captura a un ciudadano en la aldea del Plomo, Juticalpa, murió un policía y también un civil en la zona. Mientras policías ejecutaban una orden de captura en la comunidad del Plomo, municipio de Juticalpa, fueron recibidos a disparos por personas que se encontraban dentro de la vivienda, donde se ejecutaba la orden de allanamiento y la orden de captura. En el cruce de disparos entre policías y civiles, un policía fue alcanzado por un disparo el cual fue mortal para él mismo, y el civil que tenía orden de captura fue herido y trasladado al hospital donde perdió la vida. Fueron sorprendidos a disparos y los policías hicieron uso de sus armas también, donde dejó como resultado trágicamente que lo sentimos, ¿verdad? Tanto la pérdida como del señor José Tomás Molina Rivera como la de nuestro compañero policía Kevin Merlo, asignado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y en misión por esta unidad departamental. Asimismo salió herido el policía Luis Jacome, asignado a la unidad departamental de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, y el joven de nombre Eric Fernando Molina. Resultó herido, ambos heridos fueron trasladados a Tegucigalpa a un centro asistencial. El policía fallecido Kevin Merlo sobresalió según la institución policial por su servicio y compromiso con el trabajo. Prueba de ello fue en las inundaciones de las tormentas tropicales que generaron el año pasado como ser ETA e Iota. El uniformado colaboró grandemente con el rescate de personas y ayuda a la población en su momento que lo necesitaba. El saldo de este enfrentamiento son 2 personas fallecidas y 2 personas heridas, e igual corresponden a un civil y un policía, los cuales fueron trasladados a la capital de la República para darles asistencia médica. Desde Juticalpa, Olancho, para 11 Noticias, Roberto Olivera.
Gracias a nuestro compañero Roberto Olivera. Y han capturado a un individuo por darle muerte a un policía. Nos enlazamos con nuestra compañera Iris Urbina hasta el norte del país. Iris, adelante. Gracias, Ivette. El portavoz de la policía, Juan Savillón, nos brinda más elementos sobre este joven de 22 años de edad que en mayo asesinó a un policía militar en Dalí, El Paraíso, y hoy precisamente llegó en un vuelo de deportados aquí a San Pedro Sula. De inmediato conocemos más detalles. La Policía Nacional el día de hoy, a través de su unidad de Interpol, logró darle detención en el aeropuerto Ramón Villeda Morales a una persona de 22 años de edad del sexo masculino, ya que sobre este estaba pendiente una orden de captura por el delito de asesinato. A este se le presume como principal sospechoso del asesinato del policía militar Carlos Abraham Cruz Godoy, hecho ocurrido en la ciudad de Danlí a principios de mayo. Es importante mencionar que la detención de esta persona se logra en lo que es la ciudad de Monterrey, México, gracias a la alerta roja que habían emitido los agentes de Interpol Honduras. Con esta información desde San Pedro Sula, retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a nuestra compañera Iris Urbina que nos informa desde San Pedro Sula. Y han hallado un cuerpo de un empleado municipal en un garaje de la vivienda del edil de Atima, Santa Bárbara. Sergio Hernández con el reporte. La Policía Nacional informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de nombre Edward Saldívar Trejo, el cual se encontraba dentro de la paila del carro de la municipalidad del municipio de Atima, Santa Bárbara. En horas de la mañana, eso de las 6:30 horas de la mañana, fuimos informados por el señor alcalde del municipio de Atima, don Roger Leiva, informando que dentro de su propiedad, en la paila del vehículo, propiedad de la municipalidad, se encontraba una persona muerta. Por lo que nos apersonamos al lugar a darle cumplimiento a la denuncia y verificar lo sucedido, el cual ya se están haciendo las investigaciones pertinentes, qué fue lo que sucedió, y coordinando con las autoridades departamentales, el Ministerio Público, DPI y Medicina Forense, para que ellos sean los que van a determinar, ¿verdad?, cuál fue la causa de la muerte. Según la versión policial, se desconocen las causas de la muerte del joven, por lo que se está en espera de la llegada de un equipo de medicina forense para que realicen el respectivo levantamiento y así poder iniciar con las investigaciones. Cabe mencionar que la víctima había participado como precandidato a diputado por el Partido Libre. Saldívar era un joven de apenas 23 años de edad, muy querido por la población de Atima, Santa Bárbara. Según la información, posiblemente haya muerto por asfixia o un paro cardíaco. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Y un terreno de 3 manzanas de extensión cultivado con plantas de coca fue incautado y luego destruido por agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y elementos de las Fuerzas Armadas. La operación contra la producción y trasiego de drogas se ejecutó en el municipio de Juan Francisco Bulnes, departamento de Gracias a Dios. Con la erradicación de una nueva plantación de arbustos de hoja de coca, ha continuado esta lucha en contra del crimen organizado por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, quienes, tras investigaciones en las últimas horas, han localizado una nueva plantación de un nuevo cultivo sembrado en 3 manzanas de tierra en el departamento de Gracias a Dios. Agentes asignados al Departamento contra el Crimen Organizado de la ATIC han realizado esta erradicación en el municipio de Juan Francisco Bulnes, departamento de Gracias a Dios. Y a prisión irá el hombre que, disfrazado de King Kong, explotaba a sus hijos para pedir limosna en San Pedro Sula. El juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula, en audiencia inicial, decretó auto de formal procesamiento contra Héctor Manuel Turcios Mengíbar, a quien lo consideran de cometer varios delitos que van desde maltrato familiar y trabajo forzado, en perjuicio de su compañera de hogar y de sus hijas, a quienes las disfrazaba para pedir limosna en las calles, mientras él se vestía con un traje de King Kong. Una vez que se ha realizado esta audiencia inicial, la juez de letras penal decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva. Los menores junto a su progenitora se negaban a pedir en el Boulevard del Norte, Monumento a la Madre y Boulevard del Sur, pero eran agredidos físicamente por el perverso hombre,
según las investigaciones en poder de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Héctor Manuel Turcios Mengíbar, a quien se le supone responsable de los delitos de trata de personas. Fueron las 2 niñas y los 2 niños que pidieron auxilio a una patrulla de la Policía Nacional en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula para que capturaran al hombre y denunciarlo por maltrato, entre otras agresiones que sufrían. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y en el campo de la salud, Shirley Martínez nos informa que los expertos avisoran que agosto será el peor mes de la pandemia en Honduras. Lo visto 2 meses atrás será poco comparado a lo que los médicos prevén para este mes de agosto con respecto a la pandemia de COVID-19, que podría rebasar las 1.700 muertes por este mal. Tan solo en sus primeros 9 días, las funerarias reportaron 490 fallecidos, por lo que avisoran que se convertirá en el peor intervalo desde que inició la pandemia en el país. Mire, estamos proyectando que el mes de agosto va a ser el peor mes de la pandemia. Ya van al día 9, que es hasta donde yo tengo contabilizados los fallecidos, ya tenemos 490 fallecidos. Si yo saco la proyección para el final del mes, que trae 31 días, vamos a superar los 1.700 muertos. Las personas pareciera que no han entendido la importancia del distanciamiento y de las medidas de bioseguridad. Y el otro tema, las vacunas. La gente no toda la gente se está yendo a vacunar. Otro fenómeno imparable son los decesos en los triajes. Pacientes continúan llegando de manera tardía. Solo el que está ubicado en las instalaciones del Infoc alberga 10 pacientes en estado crítico a la espera de un cupo hospitalario. Ninguno está vacunado. Tenemos 10 pacientes, 3 de ellos en estado de gravedad que necesitan ser trasladados lo más pronto posible a un centro asistencial y no hay cupo en los hospitales. Aunque la vacuna es indispensable para mitigar el impacto de la enfermedad, se debe reforzar las medidas de bioseguridad y evitar lugares con aglomeraciones. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y autoridades reportan eficaz manejo de cadena de frío para las vacunas contra el COVID-19. Actualmente en Honduras se cuenta con las vacunas AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Esta última necesita un estricto manejo de la cadena de frío de 70 grados bajo cero, para lo que se necesitan modernos congeladores de ultra baja temperatura, de los que se cuenta en Tegucigalpa y San Pedro Sula, según el programa ampliado de inmunizaciones. Para eso se requieren congeladores especiales. Se dispone aquí a nivel de este almacén de 4 congeladores especiales de menos 80 a menos 60 grados centígrados, que nos aseguran mantener la vacuna conservada hasta por 6 meses. Para el manejo de la misma se requiere pues el uso de guantes especiales, el uso de gafas, para la manipulación, ya que vienen en hielo seco. Asimismo, para realizar el traslado a distintos lugares se necesita un riguroso control. Para su distribución a los municipios y a los establecimientos de salud se pasa a temperaturas de refrigeración entre más 8 y más 2 grados centígrados y tienen una vida media de 31 días una vez que son sacadas de temperaturas de ultra baja. Para que se respete la cadena de frío, cada eslabón, desde embalajes, vehículos y neveras, deben de estar certificados por la Organización Panamericana de la Salud. Cada vacuna que sale del Biológico Nacional se traslada en un termo especial. Es un termo certificado por la Organización Mundial de la Salud. No es cualquier hielera, ¿verdad? Como cree la persona. Es un termo que va con una temperatura ya protocolizada. Por su parte, desde la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras manifiestan que el control del traslado de vacunas a otros municipios remotos debe de ser cuidadoso, ya que un mal manejo de las dosis trastocaría la efectividad del antiviral. El almacenamiento de la vacuna es muy importante, porque sabemos lo que ahí tenemos, pues en el caso de Pfizer y en el caso de Moderna tenemos un RNA mensajero, que es más fácil, que hay una desnaturalización, ¿verdad? Entonces tienen que tener esas temperaturas adecuadas para que pueda funcionar, porque si no, no va a funcionar. O sea, la vacuna se va a dañar y al inocularla no va a tener ningún efecto. La vacuna Pfizer debe mantener la cadena de frío en todo momento. La única concesión es que pueda permanecer de 5 días a entre 2 y 8 grados Celsius. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga.
Este jueves aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, en la ciudad de Tegucigalpa, un lote de 105.300 dosis de la vacuna Pfizer. Asimismo, el viernes se entregará otro lote de 18.720 dosis por la mañana y 52.650 por la tarde para completar las 176.670 del mismo fármaco. Hasta la fecha, unas 600.380 dosis de vacunas han sido proporcionadas por Pfizer. Entre hoy y mañana, como decía la ministra, vamos a recibir más de 176.000 dosis. Eso significa que ya solo del contrato de Pfizer nos estarían sumando ya en el país más de 600.000 dosis. Y lo bueno de esta vacuna es que nos va a permitir precisamente atender a los menores de 18 años, entre 12 y 18. Y eso es muy importante. Y estamos también pendientes de los laboratorios, de los avances, porque sabemos que este virus vino para quedarse. Y también estamos haciendo las previsiones para que en el año 2022 no nos falten vacunas, poderlas tener ya también resueltas. Y se acumulan médicos y enfermeras incapacitados por COVID-19 en San Pedro Sula. La alta incidencia de contagios y muertes por la COVID-19 sigue azotando al personal sanitario del sector norte del país, donde alrededor de 110 galenos perdieron la batalla en lucha desigual contra la pandemia. A esta fecha, el Hospital Mario Catarino Rivas registra un cúmulo de más de 12 médicos incapacitados en tan solo 15 días, debido a la alta carga viral que prevalece. Sí, desde mediados de julio hemos visto médicos que han sido nuevamente contagiados por COVID, algunos que no habían tenido la enfermedad, están teniendo cuadros, por suerte, y gracias a Dios, leves, pero sí incapacitados. Y a este momento llevamos ya 4 fallecidos. La sobrecarga laboral es otro factor que pone en peligro a estos profesionales, como en el caso de quienes trabajan en la unidad estabilizadora municipal, que está a punto de alcanzar su máximo límite y deben doblar guardia para cubrir la mayor cantidad de pacientes. El diario de pacientes que manejamos es 20. Recuerde que todo depende de la cantidad de pacientes que nos trasladan de los hospitales. Estos expertos lamentan que pese a que se atraviesa una ola de muerte y desolación por el mortal virus, las autoridades que gestionan la pandemia estén considerando el ingreso de personas a los estadios y el retorno a clases en el sistema público educativo, que de ser concedido será una burla hacia la labor y sacrificio que han ejercido durante la pandemia. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y el subdirector del Hospital Escuela, el doctor Franklin Gómez, informó este jueves que un bebé de tan solo 7 días de nacido perdió la vida en las últimas horas por sospechas de COVID-19. El galeno declaró que existe un nexo epidemiológico en el caso del menor, pues su madre se encuentra positiva del mortal virus. Clínicamente, el niño presentó una falla respiratoria importante que lo llevó lastimosamente a la muerte. Aunque no hay pruebas de PCR, pero clínica y radiológicamente aparentemente es una muerte que podría ser causada por COVID-19, manifestó el galeno. El llamado es para que estar atento a un cambio en el estado de salud de un niño, mejor hágalo evaluar en un centro de salud o por su pediatra para que se determine, si bien es cierto, no es COVID, no es un dengue, que tenemos epidemia de dengue también, y pues así pues salvaguardar la vida de los niños, que ya estamos viendo mucha incidencia también de fallecimiento en ellos, como el día de hoy amanecemos con un bebito de 7 días, que lamentamos estas muertes de estos hondureñitos, una madre que queda también sin su hijo, que tenía COVID, por lo tanto hacemos el nexo epidemiológico y solo estamos esperando pues la confirmación del laboratorio, puesto que tanto clínica, laboratorialmente, a lo interno del hospital y por estudios de imágenes, pues sí, prácticamente podemos casi decir en un 100% que era por COVID. Bien, y de esta manera nosotros hemos llegado al final de 11 Noticias Emisión Estelar, agradeciendo siempre su fiel sintonía. Así es, Ivette Bulnes, pero recuerden, no se despegue nuestra sintonía porque ya está listo el gallo de los deportes Marlon Mejía con toda la actualidad informativa
también en el campo internacional. Buenas noches. Buenas noches.